Muy buenas a todos y bienvenidos a Error Terracor, soy Sergi Castañeda y continuando con el especial de Sitges de este año os traigo la review de la película inaugural del festival que se estrena hoy, y cosa rara porque últimamente las películas inaugurales tardan un año en estrenarse y no es otra que Venus, la nueva película de Jaume Balagueró que continúa el sello de Fear Collection, iniciativa de Amazon Prime Video para hacer películas de terror patrias y que inauguró Venezia Frenia el año pasado, y esta está protagonizada por Esther Expósito, Ángela Cremote y Magui Mira. Una bailarina roba una bolsa del club nocturno donde trabaja. Perseguida por una horda de matones, se esconde en el apartamento de su hermana. El problema es que el lugar donde ha decidido refugiarse parece albergar una amenaza más poderosa que los hombres que le quieren dar caza. Cada año empiezo el festival con la película inaugural. Algunas veces está genial, otras es horrible y otras no tanto. Esta vez la siguiente película de la serie de películas entre Sony y Amazon titulada The Fear Collection, tras Venezia Frenia de Alex de la Iglesia. Y es el mismo Alex de la Iglesia quien produce esta película de Jaume Balagueró con Esther Expósito, que vuelve a intentar que la veamos no solo como una cara bonita o aquella chica que nos sedujo en la serie Élite de Netflix, para demostrar que ante todo es una actriz a tener en cuenta y no solamente una cara bonita. Pues lo mejor es la destreza de Balagueró a la hora de crear esta película con toques Lovecraftianos en un edificio de barrio obrero y cómo sabe generar tensión a lo largo del metraje. Este Expósito, que sé que muchos queréis que le dé caña, está bastante correcta. No desentona, pero tampoco es que se luzca. Cumple con su cometido. Mención especial al momento Lucy de Luc Besson, que se marca en cierto momento de la peli, y los que hayan visto ambas películas me entenderán. Lo peor es la pésima vocalización de varios actores, a los que agradezco enormemente que en la sesión que he asistido hayan puesto los subtítulos para sordos, ya que en ocasiones no se entendía absolutamente nada. El guión podía estar bastante mejor trabajado y evitar algunos huecos entre brujas y terror cósmico que, aunque algunos fans de Lovecraft reconocerán las referencias, el resto del público pues puede liarse, como ha ocurrido con la sesión en la que estuve. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 6,3, en Film Affinity un 5,9 y en Error Terracor vamos a darle un 6 porque, aunque la trama es interesante, Balagueró lo da todo y Esther Expósito no desentona, tiene demasiados huecos y la trama está demasiado manida para que nos sorprenda. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y dadle al like, que hay mucho sobre contenido a este canal y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.